tardes. Mi nombre es Juan José Nisich Fazán. Antes que nada, a todos los presentes de mi parte y en representación del Club de la Libertad. Hoy voy a estar moderando este evento y le doy la bienvenida a la 17ª edición de nuestro ciclo de homenajes del presente año. Hoy nos encontramos ante un evento sobre una persona importantísima para nuestra patria, que es Manuel Belgrano. El Club de la Libertad viene realizando estos eventos una vez por semana, hace 5 años, en el cual el objetivo es de estos eventos es tomar referentes del pensamiento liberal o que hayan aportado algo al mismo de la historia universal y haciendo una revisión de sus ideas teniendo en cuenta su natalicio. Quiero recordarles que a los asistentes pueden solicitar un certificado de asistencia a este evento, el cual es gratuito para aquellos que son socios del club, en la cual deben rellenar un formulario y tiene un coste de 200 pesos para aquellos que no son los demás asistentes que no son socios, que los pueden pedir a través de las redes sociales del club. Quiero también recordarles que no están asociados, para que puedan asociarse tienen otros beneficios al cual pueden acceder, al cual hay un 20% de descuento en libros, la posibilidad de acceder a becas y otros beneficios demás. Bueno, como dijimos, hoy vamos a hablar de Manuel Belgrano. Voy a dar una breve introducción. Nacido en Buenos Aires en 1770, sus raíces eran criollas e italianas y por su acomodada situación económica que tenía su familia, pudo estudiar en lo que hoy se conoce como el colegio, que no necesita aclarar cuál es, según sus propios egresados, el Real Colegio San Carlos, hoy más conocido como el Colegio Nacional de Buenos Aires. Posteriormente estudió en la afamada y antiquísima Universidad de Salamanca. Más adelante fue secretario del Consulado de Buenos Aires, donde abogó por la libertad de comercio, factor que generaba mucha discordia entre los criollos y el régimen colonial, que posteriormente participó de la expulsión de los ingleses en el año 1806. Ya entrando a la época de la Revolución de Mayo, fue obviamente integrante de la primera junta y posteriormente participó en las campañas independentistas, que al mismo tiempo fue uno de los impulsores del llamado carlotismo, ese movimiento que pretendía suplantar al rey Fernando VII por su hermana la infanta Carlota Joaquina de Borbón, que estaba establecida en Brasil con la corte portuguesa. Uno de los hitos de su historia lo hizo pasar a los libros y a los versos de primaria, que es la creación de nuestra bandera, la cual se basó en los colores de la Casa Borbónica de España. La vida de Belgrano está plagada de anécdotas e historias de sus campañas militares y sobre todo políticas, por lo cual eso dejaremos más adelante para los disertantes. Ahora voy a plasmar en mi pantalla un breve video de aproximadamente 2 minutos. Es el 14 de noviembre de 1813, el ejército del Alto Perú ha sido derrotado en la batalla de Ayohuma. Belgrano sabe que va a ser reemplazado, relevado en su cargo por San Martín. El que lo rescata es San Martín. San Martín, siendo un militar profesional, de carrera, formado, con batallas en Europa, etc., nunca lo miró por arriba del hombro a Belgrano. Al contrario, lo respetó y lo empoderó, diríamos ahora. Sabe que San Martín va a llegar con refuerzos para el ejército y tiene que llegar a encontrarse en Salta, en una ciudad cercana a la posta de Yatasto, que se llama Posta del Algarrobo. Los dos próceres se conocen solo por carta. Se han escrito y se han mostrado los respetos mutuos en muchísimas circunstancias. Belgrano no sabe que San Martín tiene orden de mostrarle su detención y que va a sufrir un proceso de juzgamiento en Buenos Aires por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. San Martín marchando de Buenos Aires a Salta para relevar a Belgrano. Enfrentando a las tropas realistas. Dorrego combatiéndolas para darle tiempo a Belgrano que vaya a encontrarse con San Martín. San Martín lo releva en el mando, pero se niega a informarle y a detenerlo, y le escribe una carta al triunvirato diciendo que es un grave error lo que están haciendo, porque Belgrano es un hombre muy importante y que ha logrado sostener el límite con el avance del poder realista. Más que una relación personal o de amistad,
hay una relación intelectual y patriótica. No en vano San Martín dijo alguna vez que Belgrano tenía que ser el ideólogo de la patria, ¿no? Pero siempre fue muy respetado incluso por sus oficiales, ¿no? Es decir, tenía algo como un cierto halo muy particular, es lo que dicen los contemporáneos. San Martín también lo tenía y tuvieron ahí como siempre una buena conexión. Yo creo que San Martín y Belgrano entran en la categoría de los próceres fundacionales. Belgrano y San Martín son los dos tanques de la historia argentina, de la independencia argentina, imparables. ¿Y yo? Ahora vamos con la presentación de los expositores, los oradores. Tenemos el agrado de contar con la participación de los siguientes disertantes. En primer lugar vamos con Ricardo López Gottig, profesor y doctor en Historia y doctor en Ciencias Políticas. Más adelante seguimos con Roberto Alfredo Colimodio, miembro del número de la Academia Argentina de la Historia, la Academia Sanmartiniana y el Instituto Nacional Belgraniano. Siguiente por Carlos Moratorio, director del Club de la Libertad y abogado. Y en el último lugar, y no menos importante, Fabián Nieves, abogado y doctor en Derecho, miembro número de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. Antes de empezar, quiero aclarar que, bueno, cada orador va a tener 15 minutos para disertar, y cuando se llegan a esos 15 minutos, si se sigue disertando, les voy a avisar, digamos, que tienen 5 minutos más para cerrar la idea. Mientras los disertantes van dando sus exposiciones, los demás asistentes pueden dejar sus preguntas, inquietudes o comentarios en el chat, que al finalizar las exposiciones se abrirá un conversatorio y podemos generar un intercambio fluido. Así que, bueno, empezamos con Ricardo. Ricardo, ¿cómo te va? Te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta nueva invitación al Club de la Libertad, que tanto trabajo hace por la defensa de las libertades individuales en el litoral argentino. Así que mis felicitaciones por este trabajo ininterrumpido y tan importante en esa región tan querida de nuestro país. Bueno, vamos a hablar de Manuel Belgrano, claramente uno de nuestros próceres fundacionales, una persona multifacética, con una formación bastante destacada para la época y, como bien han mencionado, no solo estudió Derecho, sino que lo hizo en Salamanca y Valladolid, con lo cual tuvo acceso a una buena parte de la literatura jurídica y de la filosofía política, que en ese entonces incluso estaba vedada para los estudiantes de Derecho, y que contó con el visto bueno para acceder a esos textos. Esto le va a dar a Belgrano incluso una formación económica, ya va a hablar Fabián Nieves sobre esto, así que yo no me voy a meter en ese tema, pero sí considera el constitucionalismo de Manuel Belgrano. Esto que pareciera ser tan obvio, hablar de alguien que sostuviera el constitucionalismo, no lo era en la época. El constitucionalismo era una corriente novedosa para ese tiempo. Tengamos en cuenta que había pocos gobiernos que eran regidos por una constitución, por un Estado de Derecho, y que en cambio lo habitual era la monarquía absoluta. De modo que el constitucionalismo se presentaba como una corriente muy novedosa para la época y que va a ir fructificando a lo largo del siglo XIX. Pero en principio a Belgrano lo ubicamos entre los grupos constitucionalistas del Río de la Plata, incluso siendo él secretario del consulado, con su participación en esto que ya había comentado Juan José en la introducción, que eran los grupos carlotistas, porque el carlotismo quería instaurar a la infanta Carlota Joaquina como reina del Río de la Plata, cuando esta infanta estaba casada con el príncipe regente de Portugal y Brasil. Lo cierto es que si bien ese proyecto fracasa, debemos tener en cuenta que la Revolución de Mayo, desde sus inicios, desde sus primeros pasos, lo que buscó fue precisamente establecer una constitución. Recordemos que la Asamblea de 1813 era una Asamblea General Constituyente, y el Congreso, que declara la independencia de las Provincias Unidas en 1816, también era un Congreso Constituyente. Es decir,
no era simplemente la instauración de un nuevo gobierno o la declaración de la independencia de este nuevo país, sino también darle forma. Y esa forma partía de un texto jurídico fundamental que era una constitución, en la cual se preservaban los derechos y las garantías fundamentales y se organizaba el poder. Pero ¿cuáles son las coordenadas de ese pensamiento constitucional de Manuel Belgrano? Y esto lo encontramos precisamente en su participación en el Congreso de Tucumán en 1816, 3 días antes de que se declarara la independencia. Porque en esa ocasión, no siendo diputado, pero sí siendo comandante del ejército, fue invitado a disertar ante ese Congreso y lo cierto es que Manuel Belgrano ahí expuso esta idea que puede parecer tan polémica y tan extemporánea como era la de la monarquía inca. Y acá tenemos que hacer algunas precisiones de carácter histórico para ubicar por qué Belgrano hace esta propuesta, cuáles eran sus coordenadas de pensamiento político, cuáles pueden haber sido las fuentes en las que abrevó para llegar a esa conclusión y que evidentemente tuvo una visión mucho más amplia de la que en principio podríamos advertir. En principio, tengamos en cuenta que en 1814 se restaura la monarquía borbónica en Francia, eso con el Congreso de Viena, que era un congreso en el que participaron todos los monarcas europeos, directa o indirectamente, y que estableció un mecanismo de solidaridad monárquica, restableciendo las dinastías legítimas en el viejo continente. De modo que lo habitual y lo que buscaban es que el mundo se organizara en torno a monarquías. Y acá quiero llamar la atención sobre 2 independencias relativamente posteriores, pero no muy distantes en el tiempo, como era la independencia griega, la independencia de Bélgica, que se constituyeron como monarquías, con príncipes de origen alemán, pero monarquías. Es decir, que la república, tal como la contemplamos posteriormente, era algo muy singular y de hecho tenía malas resonancias. En Estados Unidos podíamos encontrar una república, pero incluso los propios gobernantes de Estados Unidos veían hasta con cierta posibilidad la instauración de monarquías en Hispanoamérica, porque siguiendo la lectura de Montesquieu, sostenían que la república estaba imbuida de un sentimiento que era la virtud como amor a las leyes, como amor a la patria, y ese sentimiento de virtud no lo encontraban en Hispanoamérica, de modo que pensaban que lo más adecuado era una instauración monárquica. Y esto me refiero, por ejemplo, a lo que sostenía Thomas Jefferson en ese momento. Por otro lado, el otro modelo republicano era el de Francia durante la Revolución, lo que conocemos como la Primera República. Y lo cierto es que esa Primera República no estaba caracterizada por un gobierno que respetara las libertades, sino que había instaurado el terror jacobino, la persecución, la guillotina y de hecho las guerras revolucionarias. De modo que cuando en Europa se hablaba de república, siempre resonaba ese recuerdo del terror jacobino y la instauración de la persecución. De modo que lo que se buscaba era, en todo caso, la instauración de una monarquía constitucional. Y hay que tener presente que Belgrano viaja como diplomático de las Provincias Unidas a Gran Bretaña, y ahí es donde conoce de primera mano la monarquía constitucional parlamentaria del Reino Unido. Y claro, ahí claramente encuentra un modelo que permite, por un lado, conciliar una filosofía política de la libertad con las tradiciones históricas que él advertía en las Provincias Unidas y en Sudamérica en general. Porque acá yo creo que hay una clave que es, probablemente haya tenido una influencia de Edmund Burke, que sostenía que una sociedad es un contrato entre los vivos, los muertos y los por nacer.
y que tiene que haber una continuidad histórica y una ligación a lo largo del tiempo entre todos esos participantes de ese contrato. Es decir, no puede haber una constitución que esté por completo escindida de esas raíces históricas, y desde ahí también podemos interpretar el tema de lo incaico. Pero por otro lado, esa monarquía que él planteaba, y de hecho lo menciona en su discurso del 6 de julio, era lo que él llamaba una monarquía temperada. Es decir, no una monarquía absoluta, sino una monarquía constitucional, tal como se había empezado a plantear con el carlotismo, con un parlamento, y que también sostenía que esto es lo que estaba ocurriendo en Francia en ese momento. En 1814, al restaurar a los Borbones, con Luis XVIII, se establece una monarquía constitucional en la que hay una carta constitucional. Y ahí nos encontramos con la enorme influencia de los pensadores liberales franceses de ese tiempo, como Jacques Necker, como Madame de Staël y sobre todo Benjamin Constant, que es el que se convierte un poco en el pensador liberal de la restauración de todo ese periodo, en el que plantea la idea de un monarca como un poder moderador, como un elemento neutro, que es el que está por encima de la lucha de los partidos, pero claramente está limitado en su poder y que también contempla la representación de los ciudadanos. De modo que, de hecho, Benjamin Constant, no mucho tiempo después, se convierte en el autor de referencia para otra monarquía sudamericana, como fue el Imperio brasileño. Es decir, él fue indirectamente el arquitecto de lo que después va a ser el modelo constitucional brasileño durante la etapa monárquica. Entonces, ahí nos encontramos con muchos elementos de qué tipo de constitucionalismo tenía Belgrano, con un gran apoyo de figuras como San Martín, como de Castro Barros, ¿no? Y que planteaba esto. Pero el otro elemento que a veces puede sonar muy extraño es el de lo inca. Y la verdad es que tiene una lectura política fundamental, y es que si se quería ganar el apoyo de la población del Virreinato del Perú, la población del Alto Perú, que Belgrano conocía muy bien la dificultad en lograr la adhesión de esa población, era precisamente restaurando a un descendiente de la familia incaica, e incluso desde el punto de vista simbólico, sumamente fuerte era esto, poner a ese inca restaurado en la ciudad del Cusco. Es decir, volver a esas raíces históricas fundacionales y volver a entroncar toda nuestra historia independiente con esa etapa prehispánica. De modo que ahí vemos claramente cómo es que Belgrano buscaba conciliar la filosofía política con lo histórico, con lo simbólico y con lo claramente político y estratégico de ese momento en las guerras de emancipación. De modo que nos encontramos con un Belgrano que tiene una visión mucho más amplia y además muy consciente de las necesidades de ese tiempo, porque si se buscaba que esas provincias unidas fueran reconocidas como un país independiente, obviamente se iba a necesitar el visto bueno, sobre todo de las monarquías europeas. Con lo cual, ahí es donde nos encontramos. La lógica de ese constitucionalismo que plantea Belgrano en ese tiempo, con un constitucionalismo que limita al poder, que asegura el derecho de propiedad, el derecho a la seguridad, el derecho a la vida, es decir, que los derechos fundamentales están consagrados en ese texto constitucional, y lo cierto es que en 1816 comienza a discutirse esta idea de la monarquía constitucional en el Río de la Plata, la cual no prospera porque algunos diputados, bastante sentido, plantearon, bueno, yo no puedo legislar esto inmediatamente, necesito tener el visto bueno de mi provincia. Por ejemplo, el caso de Fray Justo Santamaría de Oro. Es decir, acá nos encontramos con una lectura inversa a lo que fue el proceso constituyente en los Estados Unidos,
en donde primero se hace la Constitución y después se busca la aprobación de los distintos estados, ¿no? En este caso, ya sea como una maniobra dilatoria o bien porque genuinamente se consideraba así, lo cierto es que esto hace que ese Congreso Constituyente luego deje atrás la idea de la monarquía incaica, es decir, buscando otra dinastía, lo cual realmente ocurrió, que se buscaron y se negociaron distintas posibilidades, y de hecho se va a arribar a la Constitución de 1819, que recordemos que ese Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires y continúa con su labor como poder legislativo y asamblea constituyente simultáneamente, y es el que va a establecer esa Constitución que nunca llegó a tener vigencia como la de 1819, que sí tenía muchos elementos que lo hacían fácilmente adaptable y reformable para instaurar una monarquía. De modo que ahí vemos cuáles eran las coordenadas del pensamiento de Manuel Belgrano sobre el constitucionalismo, y que hay que también tener en cuenta que hubo otra constitución claramente liberal, que fue la de 1812, que fue la Constitución de Cádiz, que fue una de nuestras fuentes de derecho constitucional en las Provincias Unidas. Y ahora quiero llamar la atención sobre algo que me parece importante, y es que esa Constitución de Cádiz, conocida como la Pepa, y de ahí viene esa expresión claramente liberal, que era viva la Pepa, o sea, viva la Constitución, lo cierto es que es en España en donde se acuña el término liberal, término que hasta ese entonces no existía, se va a acuñar en España, en esa lucha frente a la monarquía absoluta borbónica cuando es restaurada con Fernando VII. De modo que el constitucionalismo era la corriente novedosa, liberal de ese tiempo, y de hecho liberalismo y constitucionalismo en el siglo XIX van a ser sinónimos. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Ricardo, en tiempo y forma. Muy bueno. Ahora vamos a seguir con Roberto Colimodio. ¿Estás, Roberto? Sí, ahí está. Aquí estoy. Dale, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan José. Gracias a la Fundación Club de la Libertad de Corrientes, en la persona de Alberto Medina Méndez, que fue quien me contactó para estar aquí hoy en este prestigioso panel, por sugerencia del profesor Jorge De Niri, y en este homenaje al general Manuel Belgrano, uno de nuestros padres fundadores, junto, estimo yo, al general don José de San Martín. Y el tema de hoy que elegí para hablar, que es San Martín y Belgrano, una amistad decisiva, un tema que hemos desarrollado muchísimo en las jornadas que correspondieron a la conmemoración del bicentenario del fallecimiento y los 250 años de nacimiento el año pasado, que nos agarró en pandemia y que junto al hoy presente presidente del Instituto Nacional Belgraniano, Manuel Belgrano, trabajamos muchísimo en este tema, por una cuestión de que a veces queda soslayada solamente esta amistad a un abrazo en la posta de los Algarrobos, como bien decía en el video, y no en la posta de Yatasto, como está en el colectivo imaginario popular, porque lo dijo Bartolomé Mitre hace más de 150 años. Y a pesar de que se ha corregido ya varias veces este lugar, sigue subsistiendo la idea de que fue en Yatasto y no en Algarrobos. Independientemente del caso, donde fuera muy cerquita, pocos kilómetros de diferencia. Pero esta amistad viene de mucho antes, como también se decía en el video, a través de cartas. Esta relación epistolar de respeto mutuo y de admiración comienza de una manera que no sabemos cómo, por una cuestión no menor, que es la pérdida de toda la correspondencia que Manuel Belgrano recibía. No ha pasado a la posteridad la recepción de las cartas que recibió el general Belgrano, sí, por supuesto, y gracias a los que los conservaron, las cartas que Belgrano escribió a sus diversos interlocutores, entre ellos el general San Martín. También cartas que hacen referencia a esta amistad enviadas a terceros. Y para ponernos en el contexto de cómo nace esta amistad y por qué la considero decisiva para el futuro de nuestra nacientes Provincias Unidas,
es que hay que ubicarse en el contexto de 1812, que es el año en que arriba, en ese entonces, Teniente Coronel San Martín, el 9 de marzo de 1812, en la fragata George Canning, arriba al Río de la Plata, y obviamente él sabe y conoce, porque era un hombre que gustaba de informarse de las realidades de cada país, quién era, obviamente, Manuel Belgrano, además de ser uno de los vocales de la Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo, también el hombre que había hecho la campaña del Paraguay y que en ese entonces era el general del Ejército Auxiliar del Perú, mal llamado Ejército del Norte. Hacía muy poquito tiempo que Belgrano nos había dejado la enseña nacional, unos escasos 15 días atrás, un 27 de febrero en Rosario, flameaba por primera vez la celeste y blanca en las barrancas del río Paraná. Días después, San Martín empieza a crear su glorioso regimiento de granaderos a caballo. Y aquí suceden amistades en común. San Martín seguramente conoce de boca de José Milá de la Roca, que fue el edecán de Belgrano en la campaña del Paraguay, muchos aspectos de la vida de Manuel, y a su vez, uno de los viajeros que compartió la George Canning con San Martín, que hizo esa travesía desde Europa, que fue el barón de Holberg, pasa a ser jefe de artillería del ejército de Belgrano. Obviamente San Martín tenía más referencias de Belgrano que Belgrano de San Martín, así que Holberg es quien seguramente le da de primera mano el currículum de don José. Creemos que la primera carta el primer paso lo da San Martín escribiéndole a Belgrano por el triunfo de Tucumán, 24 de septiembre de 1812, y a partir de ahí se conservan estas cartas que transmiten, como dije antes, admiración y respeto mutuo. Hay intercambio de ideas, hay consejos. Uno de los más conocidos es el uso del arma blanca en la infantería, cosa que en el ejército de Belgrano se negaban a usar la lanza, por ejemplo, porque lo consideraban un arma poco varonil, combatir a distancia de 2 o más metros, preferían la lucha cuerpo a cuerpo. Y estos consejos van formando en Belgrano y en San Martín una estrecha unión y un intercambio de ideas. Y acá quiero hacer la salvedad de que Belgrano en ese momento es el hombre más importante del país. Es el jefe del ejército, el que tiene el rango militar más grande y es un general triunfante, sobre todo después de la batalla de Salta el 20 de febrero de 1813. O sea que Belgrano y San Martín consolidan esa amistad en el apogeo de uno y en el ascenso del otro luego del combate de San Lorenzo. Cuando suceden las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, a fines de 1813, se cumple uno de los deseos de Belgrano, que era que San Martín fuese a integrar parte de ese ejército auxiliar del Perú. Recién, meses después, a fines de diciembre, se pone en marcha San Martín con 2 escuadrones de granaderos a caballo, hace el camino que veíamos en el mapita del video, se encuentran ambos en Salta, y ahí se produce un gran intercambio, no solamente de cartas, donde dice, vuele usted si es necesario, me puse muy feliz, dice Belgrano, de que usted venga a ayudarme. O sea, Belgrano todavía no era un jefe desplazado, lo sería más tarde después por el triunvirato, por el gobierno, para trabajar en conjunto. Comparten vida y experiencias en Tucumán, en la San Miguel de Tucumán, unos 40 y tantos de días, hasta que es obligado Belgrano a bajar a Buenos Aires para ser sometido a juicio. Y es esos 40 y pico de días donde creo que ambos consolidan sus miras políticas, sociopolíticas a futuro. Ahí se decide el futuro de la revolución, que estaba bastante complicada, porque ya no eran los mismos escenarios. San Martín conoce de Belgrano, de Dorrego, de Güemes, de la experiencia de los que resistían las invasiones realistas por el norte, de que el camino a Lima, y obviamente el propio Belgrano, que el camino a Lima no era el camino del desaguadero. Allí San Martín decide lo que sería después su plan continental. Podemos debatir largamente que
para mí no es una inspiración divina de San Martín, sino que es una sumatoria de cosas, como por ejemplo la participación de Pagliardel, que era un oficial de Belgrano, quien tiene un plan similar de Cruce de los Andes y la campaña de puertos intermedios. Estaba también Tomás Guido. Había un montón de gente en esos fogones que se armarían seguramente en Tucumán a la noche, entre rondas de mate. Uno de esos lugares, cuando me preguntan si podríase viajar en el tiempo, ¿a dónde me gustaría ir? Además del 25 de mayo de 1810, el 9 de julio del 16, esos 40 días que Belgrano y San Martín compartieron, donde para mí se define decisoriamente el futuro. Y ahí San Martín le da a conocer a Belgrano lo que sería este plan continental, cruzar los Andes para liberar Chile y luego pasar al Perú. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Por la proclama que dice Belgrano, hace Belgrano a los pueblos del Alto Perú en su despedida, a fines de febrero, diciendo que le deja a San Martín la bandera que él creó y que con tantos peligros hemos cuidado, y que no duda que flameará en las altas cumbres de los Andes y derrotará a la tiranía. Este es un detalle muy, muy importante en cuanto a los conocimientos de cada uno y de lo que sucedería más allá, llegados los otros años. Tienen también ambos la idea de volver a encontrarse en Córdoba o en Mendoza. ¿Y por qué digo esto? Porque últimas investigaciones nos permiten saber que por carta Belgrano pidió licencia militar para establecerse en Córdoba o Mendoza, donde él es aprobado, al mismo tiempo que San Martín solicitaba lo mismo. Solicitaba licencia por enfermedad para establecerse en Córdoba y luego pedía la gobernación de Mendoza, recientemente creada y separada de Córdoba. Lamentablemente se frustró por el juicio que le hicieron a Belgrano, del que salió completamente sin ningún tipo de culpa ni de cargos, y porque se le otorgó esta misión diplomática junto a Bernardino Rivadavia de ir a Gran Bretaña a solicitar los apoyos para el reconocimiento del país, que le llevó todo el año de 1815. El reencuentro, que jamás se hizo, a pesar de que hubo algunas intenciones de Belgrano y de San Martín de volverse a encontrar, casi sucede en 1816, en las vísperas de la Declaración de la Independencia, donde San Martín, que allá ansiaba verse con el director supremo Pueyrredón, lo espera en Córdoba. Mientras tanto, Belgrano informaba al Congreso de Tucumán de las últimas ideas que corrían en Europa, donde ya las revoluciones no eran miradas con la misma simpatía que antes. Épocas de la Santa Alianza, épocas de vuelta al absolutismo. Entonces, esa reunión secreta que Belgrano tiene con los diputados en Tucumán el 6 de julio, es determinante para la declaración del día 9, como también determinantes las cartas que San Martín le enviaba a su diputado por Mendoza, Godoy Cruz, donde le decían, bueno, cuándo se iban a poner los pantalones y declarar la independencia. Ambos por eso son considerados pilares de la Declaración de la Independencia, a pesar de no haber firmado ninguno de los dos el acta y uno solo de ellos estar presente en Tucumán. Es tan importante este reencuentro epistolar que es allí donde San Martín pide que el mejor hombre que podía hacerse cargo del Ejército del Norte, mal llamado Ejército Auxiliar del Perú, es el propio Manuel Belgrano, cosa que le es otorgada por el director supremo Pueyrredón. Allí Belgrano es una pieza más, una pieza importante de lo que sería el plan continental, porque tenían que contener ese frente norte, a quien tenían en especial a Martín Miguel de Güemes como una de las piezas fundamentales para esto. Aunque también Belgrano, también como San Martín, buen jugador de ajedrez, decía que tenía muy buenos peones con La Madrid y con Uriondo. Aquí la correspondencia cruza los Andes, ya sucedido Chacabuco, ya sucedida Maipú. Belgrano es uno de los primeros en felicitar a San Martín, es quien hace de una especie de vocero del propio San Martín en todo el norte. Sabemos muchísimas de estas cartas porque Belgrano las replica a Martín Miguel de Güemes y a todos otros sus jefes en las vanguardias en el Alto Perú. Allí,
conocemos muy bien que Belgrano estaba completamente y perfectamente informado de los planes que iba haciendo San Martín. Y hay una carta muy interesante donde, en plena preparación del ejército de los Andes, San Martín le dice que ya tiene cerca de 2000 caballos y mulas listas para emprender el cruce, cosa que Belgrano comparte con Güemes con un comentario aparte, diciéndole, y nosotros aquí tratando de engordar 100 caballos o 100 mulas para poder yo mandárselas a usted. Pero es el lugar que nos tocó, es la forma en que somos útiles a la principal misión que es la libertad de América. Así que sacrifiquémonos, que seremos felices en el futuro. Palabras más, palabras menos. Por eso Belgrano es fundamental en este periodo donde la acción principal pasaría por Chile para luego seguir a Lima. Hay algo que también Belgrano hace y que es una prueba muy grande de esta amistad, que él manda erigir en Tucumán una pirámide. Algunos decimos para el triunfo de Chacabuco, otro para el triunfo de Maipú, pero en definitiva, año más, año menos, fue por uno de estos dos triunfos, que hoy es uno de los monumentos que podemos aún observar porque se encuentra conservado cerca de la casita belgraniana en Tucumán, en la zona donde estaba la ciudadela que había hecho levantar San Martín, en el campo de las carreras, donde fue el triunfo de la batalla de Tucumán. Allí tenemos una muestra fiel de este respeto y de esta admiración que ambos sentían. Ya lo sabemos bien que San Martín en su momento, cuando proponía a Belgrano, dijo que era lo mejor que teníamos en la América del Sur, como general. Y después, y ya para ir finalizando en esta breve reseña, porque hay muchísimas cosas más para comentar, es algo también novedoso en las investigaciones que encontramos dentro de los epistolarios de ambos en el año 1819, que es un fallido reencuentro que planearon ambos a invitación de San Martín, que se encontraba en San Luis, luego de la sublevación de los prisioneros realistas en la ciudad de San Luis, esa sangrienta sublevación que fue reprimida, entre otros, por Monteagudo y por Vicente Dupuy. San Martín haciendo los sumarios correspondientes, y Belgrano bajando con su ejército para allá como una especie de ejército policial para reprimir a los caudillos o a los montoneros, como se decía en esa época, de las huestes de Estanislao López. En ese intercambio de cartas, en ese intercambio de decanes, donde los decanes hacen de representantes, se dice taxativamente que fijemos lugar y fecha y dónde encontrarnos para decidir qué hacer con las órdenes de Buenos Aires. Esas son las palabras de San Martín, más o menos. Y la respuesta de Belgrano no debió agradarle a San Martín porque dice, bueno, no tenemos otra que obedecer, aunque no nos guste. Esto, pienso yo también que decide parte de la historia de esta invitación de San Martín a que ambos continúen por una senda que Belgrano, por cuestiones de salud, también le fue imposible, ya que moría un año después. Sabemos después que San Martín no bajó a Buenos Aires, desobedeció, hizo la campaña del Alto Perú en contra de lo que disponía el gobierno de Buenos Aires. Y otra de las últimas pruebas de amistad es que San Martín le confía a Manuel Belgrano el traslado de su esposa y su hijita en 1819 y las cartas que intercambian con mucho afecto de la señorita Remedios, como le dice Manuel a San Martín, diciéndole, amigo mío, su costilla y su hijita han llegado muy felices a Rosario y está todo bien. En ese viaje, que cuenta muy bien Florencia Grosso, diciendo que es una biógrafa de Remedios muy importante, donde se dice que viajó el Remedios con la carreta, sus criadas y un féretro en otra carreta, por lo peligroso del viaje y lo delicado de su salud. Esto demuestra también esa empatía que muchos Perdón, de nuestros... tenemos que ir, Roberto, sí. Quedan 5 para cerrar la Estoy idea. cerrando. Dale. Esto demuestra la empatía que tenían ambos padres fundadores
más allá de las misiones especiales, más allá de lo militar, sino también dentro de esa cotidianeidad o de las cosas de la familia. Y es decisiva porque creo que no pocos países pueden decir que sus grandes hombres fueron amigos. Y seguramente tuvieron sus diferencias, seguramente tuvieron educaciones completamente diferentes, un militar, el otro abogado. Ambos usaron los conocimientos adquiridos en España en pos de la liberación de la madre patria, pero que tuvieron esa hombría de bien de pensar en el bienestar general y una cosa muy importante, que es pensar a futuro. No pensaron en el día, semana o mes después, sino en años, quizás hasta décadas después de un proyecto de nación que a los tumbos faltaron bastantes décadas para que pudieran ser quizás lo que soñaron o no Belgrano y San Martín en esas charlas en Tucumán, pero que seguramente propugnaban por el bien común y por el hecho de no derramar sangre americana, que eso creo que es algo de lo más importante. Vuelvo a agradecer y dejo a disposición al próximo panelista y agradeciendo la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, muy bueno. Ahora vamos a seguir con Carlos Moratorio. Quiero primero hacerles acordar que pueden dejar sus inquietudes o preguntas en el chat. Carlos, todo tuyo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, Carlos, perfecto, se escucha bien. Muy bien, muy buenas tardes. Muy honrado de participar de este homenaje al general Manuel Belgrano. Y bueno, y con nada menos que los disertantes con los que estoy compartiendo el panel, a los que saludo con muchísimo respeto, y para mí es un honor compartir este panel con ellos. Bueno, yo voy a hablar algo, porque voy a hablar mucho menos de todo lo que saben los otros expositores, pero voy a hablar algo de Belgrano militar. Porque pareciera ser que a Belgrano le han sacado un poquito de mérito en el aspecto militar. Y yo quiero explicar, bueno, algunos elementos y algunas consideraciones. Cuando digo le han sacado de mérito, digo en la historia argentina y en la historia escolar argentina, ¿no es cierto? Y eso, bueno, quiero abordar en este homenaje. Quiero empezar el homenaje con algo que dice Belgrano en su testamento. Belgrano en su testamento dice que algo he sido en mi vida y de algo me siento orgulloso, es de haber sido militar. Esto lo dice Manuel Belgrano en su testamento. Bueno, también quiero rendir un homenaje y también quiero recordarle a todos ustedes la estupenda audiencia que tuvimos en mayo del 2020 con motivo del bicentenario del fallecimiento del general Belgrano y de los 250 años de su nacimiento. Lo adelantamos un poquito, no lo hicimos en junio del 2020, sino que lo hicimos en mayo del 2020 aquí en el Club de la Libertad, con la participación de la doctora María Belén Blanco, el doctor Enrique Galeana y del historiador Enrique de Niri. Para los que quieran ahondar, además del excelente debate y homenaje que tenemos en el día de hoy, para quienes quieran ahondar, está en YouTube la copia de ese homenaje que hizo el Club de la Libertad con la Junta de Historia de Corrientes y con el diario Litoral, que fue realmente una cosa que nos emocionó y nos llenó de conocimiento a todos los que participamos en esa estupenda reunión. Bueno, como dijo Enrique Galeana hace un año, justamente en este homenaje, ¿quién es Belgrano? Belgrano es una roca de la República por su dignidad, por su honra y por el respeto al que le llega a la sociedad, el respeto que la sociedad termina teniendo a un personaje como Manuel Belgrano. Y ¿cómo encaja esto de ser militar? Belgrano es un licenciado en Derecho de Madrid, es recibido en jurisprudencia en Salamanca, es un educador, es un periodista, es un hijo de comerciantes, es un funcionario que fue secretario del consulado,
escribió sus memorias, es un estadista, es un incipiente promotor de lo que hoy llamaríamos el medio ambiente. Es bueno recordarlo en el Día del Medio Ambiente, en el Día Mundial del Medio Ambiente. Es un promotor de que la gente se vacune contra la viruela. Es decir, Belgrano estaría muy preocupado por lo lento que nos vacunamos los argentinos, ¿no? En aquel momento estaba muy promoviendo la vacunación de la viruela en las tropas y en los chicos y en toda la población. Y además fue un eximio diplomático es decir, fue un montón de cosas Belgrano, y para todas servía. Entonces, a veces hay un poquito de debate sobre las funciones de Belgrano como militar y cómo lo mandaron a ser militar. Claro, cómo lo mandaron a ser militar, porque había muchos militares que no servían para otra cosa, muy dignamente, que para ser militares. Y Belgrano servía para 20 cosas, y además intentó servir a la patria como militar. Así que estos son los elementos que quiero abordar en esta charla. La carrera de Belgrano comienza con las invasiones inglesas, se anota para defender Buenos Aires, se presenta como voluntario en la invasión de Guillermo Carbereford, luego es elegido, porque por votación de los subordinados es elegido sargento mayor del regimiento de patricios, y luego enseguida de producida la constitución de la primera junta, se lo envía como a la expedición al Paraguay. A veces se mezclan un poquito las cosas y no se percibe que Buenos Aires empieza con el movimiento de Mayo, era la capital del virreinato, pero había puntos del virreinato que tenían mucha resistencia a la autoridad de Buenos Aires anteriormente a la Revolución de Mayo. Esas ciudades eran Montevideo, que rivalizaba continuamente con puerto a puerto con Buenos Aires, Asunción del Paraguay, que era había sido una ciudad más antigua en cuanto a la proliferación de expediciones de conquista, todo lo que era el Río de la Plata y todo lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que después fue de alguna manera quedando atrás por la designación de Buenos Aires como capital del Virreinato del Río de la Plata en 1776, y la otra era la capital interna de la Argentina, o de lo que conocemos como la Argentina, la capital del interior, como le digo yo, que es la permanentemente Córdoba. Bueno, muy bien, se manda la expedición auxiliadora al norte, Córdoba y el norte, y luego se envía la expedición de Belgrano. Para mí la Junta de Gobierno, se ha dicho mucho, se ha discutido, y acá tenemos varios historiadores que nos pueden aclarar mejor el punto, pero lo que ocurre con la expedición al Paraguay, que es la expedición que nos llega a Corrientes y en la que Belgrano funda los pueblos de Cursucuatiá y Mandisoví, es que unifica el mando militar y el mando político, porque no nos olvidemos que la primera expedición del Alto Perú, cuando ocurren los hechos del encarcelamiento y posterior fusilamiento a Liniers en Córdoba, había un mando militar y un mando político, y eso le daba una frecuencia rara, una cadencia rara a esa expedición del Alto Perú, ¿no? Con González Balcarce desde el punto de vista militar y Castelli desde el punto de vista de enviado de la Junta. Acá no, en el tema de la expedición al Paraguay lo tenemos a Belgrano integrando esos dos elementos. Es un político miembro de la Junta que al mismo tiempo tiene la autoridad militar. Bueno, estoy haciendo el repaso de la actividad militar de Belgrano. Es el coronel en la expedición al Paraguay, luego comienza con la constitución, cuando vuelve del Paraguay, comienza con la constitución del ejército para combatir a los realistas en Montevideo, luego lo hacen volver por un juicio que le hacen, encabeza el regimiento Patricios, y durante su autoridad se produce el famoso motín de las trenzas, y luego en dos oportunidades es el jefe del Ejército del Norte.
primero en 1812 y luego en 1816. Muy bien, como dijimos, la Junta lo designa Belgrano. Belgrano en sus memorias dice que él no quería formar parte de la grieta que se estaba conformando en la Junta, y entonces prefiere ir a transmitir el mensaje de la revolución, el mensaje de la libertad hacia el Paraguay. Y como bien declara Rosendo Fraga en una de sus últimas exposiciones, la Junta de Buenos Aires tenía una mala percepción sobre lo que podía pasar en Paraguay. Una percepción errónea. Creyeron que con un ejército no demasiado importante llegaría Belgrano al Paraguay, y el solo hecho de invocar que la cuestión de las ideas de la libertad y de la idea de la independencia, automáticamente esa región del Virreinato del Río de la Plata se agregaría al Manifiesto de Mayo y se declararía independiente y quedaría bajo la autoridad de Buenos Aires. Eso no fue así, y Belgrano tiene 2 derrotas en Tacuarí y Paraguarí, tiene 2 derrotas militares, con una desigualdad numérica de hombres. Tenía un ejército conformado por un regimiento de acá, otro regimiento de allá, y en realidad lo único que tenía de soldados más o menos profesionales eran 200 soldados del regimiento Patricios de Buenos Aires, y pese a su derrota militar, logra recuperar prisioneros, logra irse con todos los honores y logra establecer vínculos políticos con los paraguayos o con la gente de la provincia de Asunción, digamos de la gobernación de Asunción, que son los que después declaran rápidamente la independencia del Paraguay. Así que desde el punto de vista militar tiene 2 derrotas, pero son derrotas muy edulcoradas, en el sentido que lograron el objetivo militar. Y luego, bueno, ya como diplomático, logra, estando mucho tiempo acá en Corrientes, hacer un tratado, después de 1811, entre Buenos Aires y Paraguay, que es el primero en cuanto a la vecindad de estos 2 estados soberanos, ¿no? Bueno, muy bien. Luego vuelve, lo mandan, enseguida que vuelve, lo envían para conformar el ejército de la banda oriental, de segundo se lo ponen Artigas, pero había todo tipo ya de inconvenientes con la Junta Grande, las internas políticas. Belgrano estaba muy cercano, se decía que estaba muy cercano en algunas ideas a Mariano Moreno. Mariano Moreno ya había partido hacia el exterior en su fatídico último viaje, y lo llaman, lo sacan del ejército de la banda oriental y lo llaman a Buenos Aires y le hacen un juicio. El juicio sale absuelto, el juicio por las derrotas en Paraguay, sale totalmente absuelto, y con el testimonio de todos sus principales oficiales y todo, que le dan un importante apoyo. Luego viene lo nombran jefe del regimiento de Patricios. Con el regimiento de Patricios había bastante problema, porque el regimiento de Patricios estaba perdiendo a su jefe histórico, que era Saavedra, y Saavedra además no tenía una muy buena relación con Belgrano, y entonces sucede el motín de las trenzas. El motín de las trenzas, entre otras cosas, porque terminaron cortándole las trenzas a los patricios, y denominando patricios a varios regimientos, no solo al regimiento histórico. Entonces fue un shock bastante grande para este regimiento, que había sido tan importante en las luchas de las invasiones inglesas. Pero Belgrano lo logra poner en caja. Luego de esto lo envían a la expedición. La primera expedición, la de Castelli y González Balcarce, termina con el desastre de Huaki, y lo envían en el segundo ejército auxiliar
auxiliador al norte, lo envían a Manuel Belgrano. Ahí se produce ahí es, al comienzo es donde Manuel Belgrano crea la bandera, y ahí es donde llega hasta la Jujuy, y ahí es donde se produce lo que, según muchos, es el mayor movimiento, la mayor operación cívica militar de la historia argentina, que es el éxodo jujeño. Es una operación que a veces nosotros desde la comodidad de nuestras casas, de nuestra vida urbana, no tomamos dimensión de lo que realmente fue en la historia argentina. El éxodo jujeño, que comenzó el 23 de agosto de 1812, y que además, como decía el doctor Galeana hace un año en el homenaje acá del Club de la Libertad, fue muy importante, porque partió del concepto que para debilitar al enemigo, es decir, a las fuerzas realistas que venían del Alto Perú, había que provocar lo que se llamaba la tierra arrasada. El concepto no era nuevo, el concepto era un concepto que ya lo habían aplicado los persas con Darío, lo habían aplicado en las cruzadas, lo habían aplicado en las guerras de 100 años, y al mismo tiempo que lo aplica Manuel Belgrano en Jujuy, lo aplica el general Kutuzov en Rusia. El 23 de agosto de 1812, Belgrano le ordena a toda la población de Jujuy replegarse hacia Tucumán y no dejar nada, dejar todo incendiado, dejar los animales muertos, los que no se pueden llevar, quemar las casas, quemar todo, que el enemigo no encuentre nada. Y Napoleón Bonaparte, el 7 de septiembre, es decir, 20 días después, en ese momento en Rusia, gana la batalla de Bodorino. Y en la batalla de Bodorino, luego de esa batalla, ya llegaba Napoleón triunfante a Moscú, y el general Kutuzov hace exactamente lo mismo con Moscú, y se repliega de Moscú, dejando a Moscú vacía, incendiada y sin alimentos. Entonces el triunfo o la entrada de Napoleón en Moscú es una entrada amarga. Es una entrada que no le sirve estratégicamente para nada, porque encuentra una ciudad en ruinas de la que no puede sacar nada para su ejército. Bueno, ese mismo concepto es el que aplica contemporáneamente Manuel Belgrano con el éxodo jujeño. Claro, la relación no es la misma, es una relación de población y de tropas de 1 a 100, por lo menos. Pero para que nosotros tengamos una idea de este Belgrano, que no era un militar, que tenía otras profesiones, que tenía otras sapiencias, que había dedicado su vida a otras cosas, y sin embargo estudia los clásicos, estudia el arte de la guerra, y se convierte realmente en un general con actuaciones brillantes como esta del éxodo jujeño. Bueno, muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Dale, quedan 5. Qué barbaridad, voy a tratar de ser rápido. Bueno, entonces viene la batalla de Tucumán y de Salta. En Tucumán es una cosa muy interesante, porque el primer triunvirato le ordena replegarse aún más. Y él dice, no, me quedo en Tucumán, que acá tengo el apoyo de la gente, que acá estoy reforzando el ejército, que acá estoy mejorando las unidades, que acá estoy instruyendo a la gente. Y logra el triunfo de Tucumán. Que es un triunfo que salva a la Revolución de Mayo. A ver si lo entendemos. A veces decimos San Martín es el libertador de Argentina, Chile y Perú. Tendríamos que decir, San Martín y Belgrano son los libertadores de Argentina, y San Martín, además, es el libertador de Chile y Perú. Así tendría que ser, humildemente digo la frase.
y vean lo que les escriben, porque no tenían nada, recurrían a la gente del lugar y al apoyo de la gente, y para desobedecer, Belgrano le escribe a Rivadavia, que era el secretario del primer triunvirato, y le dice: Belgrano no puede hacer milagros, trabaja por el honor de la patria y por el de las armas cuando le es dable, pero tiene la desgracia que siempre se le abandone, o que sean tales las circunstancias que no se le pueda atender. Muy bien. Entonces tenemos Tucumán en septiembre de 1812, y tenemos del 20 de febrero de 1813 Salta. Tenemos que ubicarnos. El 31 de enero comienza la asamblea del año 13. 31 de enero. El 3 de febrero se produce el combate de San Lorenzo, con lo que se entorpece el saqueo de los realistas en nuestras vías navegables. Y el 20 de febrero de 1813 se produce el segundo gran éxito, la gran batalla estudiada de Belgrano, que fue la batalla de Salta. También superado el sitio de Montevideo, es el momento de mayor gloria de esa etapa de la historia en el territorio, nacional. Luego vienen las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma fueron muy criticadas. Se lo ha criticado muchísimo a Belgrano por tanto lo de Vilcapugio como lo de Ayohuma. Ellos querían, todos hemos leído en historia, que el ejército del norte quería llegar por tierra, avanzar hacia Lima, y a medida que se entraba en lo que hoy es Bolivia y el Alto Perú, las líneas de abastecimiento y las líneas de reclutamiento de gente y todo se iban languideciendo, y era un problema entrar en esos territorios, además de la superioridad numérica que tenían el ejército realista. Yo quiero hacer una aclaración en cuanto a un tema que me parece muy importante, que es la blandura. Mucho se habló de la blandura de Belgrano, de que era un blando. Mucho se dice, porque acá se dicen muchas cosas, por todos los medios se dicen muchas cosas, la blandura, y de blandura nada. Antes de llegar a Cursucuatiá, en la expedición a Paraguay, se le subleva el regimiento de caballería que llevaba desde San Nicolás, y fusila a 2 miembros del regimiento, y se acabó la insubordinación. Luego, en el motín de las trenzas, no se sabe exactamente, pero se considera que debió fusilar de 6 a 10 integrantes del regimiento de patricios, cuando tuvo el motín de las trenzas. Luego, el coronel Dorrego, que siempre fue medio desubicado, pobre Dorrego, le faltó el respeto, porque Belgrano tenía una voz media flautada, entonces le faltó el respeto, lo metió en el cepo. Al coronel Dorrego lo metió en el cepo hasta que al coronel Dorrego se le ablandó las ganas de andar haciendo comicidad. Y luego de la batalla de Salta, él le permite a los nativos, le permite al general Pío Tristán que abandone el campo de batalla y que se rinda con su sable y con honores, y le permite a los nativos americanos que quedar en libertad con el juramento de no tomar más las armas. Pero luego, cuando llega a la zona de Vilcapugio y Ayohuma, esos mismos soldados, con la instigación de varios obispos que eran realistas, y el obispo y de las fuerzas eclesiásticas que eran realistas, se vuelven a enganchar en el ejército realista. Entonces los hace matar, decapitar, pone los cuerpos al costado del camino con un cartelito que dice: por perjuros y desagradecidos. Así que Manuel Belgrano de blando no tenía nada, y menos cuando se trataba de dirigir los ejércitos de la patria. Luego también intenta, con poco éxito, que se dinamite la Casa de la Moneda en Potosí, que la Casa de la Moneda en Potosí era una cosa muy importante, sobre todo para el Imperio Español, y por un militar infiltrado que andaba de novio con una con una potosina, al final no logra explotar, pero la idea de Belgrano era hacer pelota en la Casa de la Moneda. Por lo tanto, de Belgrano, de blando no tenía nada. Hoy ya se dijo,
Sí, digo dos cosas y me voy. Ok. Para que no se impaciente Fabián Nieves, que está ahí con cara de impaciente. Dos cositas. La primera, ya se dijo que San Martín le dijo a Godoy Cruz en una carta que Belgrano es lo mejor que tenemos en América del Sur. Y el general José María Paz, capo, porque ese fue un capo de la estrategia y un tipo brillante, dice, de los jefes el más valiente fue Belgrano, el más desinteresado, era el último de retirarse del campo de batalla. Y para terminar esta exposición, yo creo con espíritu belgraniano que hay que homenajear a Belgrano homenajeando a uno de sus hombres. Y desde acá de Corrientes yo quiero homenajear, como es lógico, al tambor de Tacuarí, a Pedro Ríos. Y quiero con este verso terminar mi exposición. Dice, es horrible aquel encuentro, 100 luchando contra 1000, un pujante remolino de humo y llamas truena allí, ya no ríe el pequeñuelo, suelta un terno varonil, echa su alma sobre el parche y en redobles lo hace hervir, que es muñeca la muñeca del tambor de Tacuarí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy bueno. Ahora seguimos con Fabián Nieves. Tiene la bienvenida y tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Realmente la verdad es que me honra poder participar de este evento en homenaje a Manuel Belgrano. Me honra participar con esta mesa de disertantes. Me honra hacerlo en el marco del Club de la Libertad, cuya defensa permanente de los derechos individuales sigo recurrentemente. Y me honra hacerlo sobre todo en la figura de Manuel Belgrano, uno de nuestros máximos próceres, uno de nuestros máximos prohombres, uno de nuestros máximos arquetipos de civilidad que tenemos los argentinos. Se habló aquí del Belgrano, el Belgrano primer constitucionalista, se habló del Belgrano Numen de Mayo, se habló del Belgrano general de la independencia. Yo voy a hacer un breve acercamiento al Belgrano paradigma de funcionario público, al Belgrano funcionario hispano-colonial, al Belgrano secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires. No obstante esto, antes de ingresar en la labor propiamente dicha de Belgrano como secretario del Consulado, es menester advertir algunas pequeñas cuestiones de contexto. En primer lugar es el advenimiento de los Borbones. A fines del siglo XVIII va a surgir claramente una nueva tendencia en la creación de estas instituciones consulares de la cual participa Belgrano, tanto en España como en América. Y va a ser producto de estas reformas borbónicas que estos consulados modernos van a surgir poco a poco en todos los puertos y ciudades más importantes para el comercio, con el agregado político, ahora en este tiempo en particular, de servir para la reformulación y la consolidación del Imperio Español. Estos consulados tenían una función de tribunal especial que buscaba garantizar a los comerciantes la pronta salida, la pronta resolución de sus causas comerciales, que era ya función básica de los antiguos consulados, a los cuales ahora se le agregaba la función de sociedad de fomento, es decir, de impulsar aquello que la Ilustración denominaba las artes útiles, es decir, el fomento de la agricultura, el fomento de la navegación, de los caminos, las manufacturas, la enseñanza técnica y el comercio. Entonces la labor de Belgrano dentro del consulado debemos entenderlo dentro del marco del proyectismo económico de los Borbones españoles en esta segunda mitad del siglo XVIII. Y de acuerdo a la concepción de los entonces llamados economistas de Indias, España debía encontrar precisamente en la reorganización económica y política del viejo sistema indiano, del viejo sistema colonial, los medios que llevarían al resurgir de la metrópoli. También es menester aclarar que desde mediados del siglo XVIII era inocultable ya el papel de Buenos Aires como mercado y centro de redistribución de todo un vasto conjunto regional. De allí el planteo inicial de varias juntas de comerciantes
gestiones ante los virreyes para que se cree un consulado en Buenos Aires una vez que este fue elevado políticamente a capital del Virreinato del Río de la Plata en agosto de 1776. El Consulado de Buenos Aires fue uno de los lugares de mayor debate y de planificación de la política económica virreinal. El consulado va a ser el centro de difusión de ideas y de inicios educativos orientados a las cuestiones productivas. El consulado va a ser el gremio de los principales comerciantes en defensa de sus intereses. Ahora bien, a diferencia de otros funcionarios del consulado, como podrían ser los prior, los cónsules o los síndicos, el cargo de secretario del consulado, en cambio, era directamente nombrado por la corona. Y era nombrado además a perpetuidad. El cargo de secretario del consulado era clave en la nueva burocracia reformista. Y en ese lugar es que va a ser nombrado nuestro Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. El secretario del consulado, en primer lugar, recibía instrucciones para su desempeño. Era frecuente también que se le solicitara al futuro designado un plan que manifiesta al gobierno metropolitano los propósitos para el ejercicio del cargo. Y de este modo es que Belgrano va a redactar tempranamente en España un primigenio escrito titulado Plan para conocer la provincia. Esto se trataba de un ambicioso plan de trabajo que Belgrano prepara y elabora y lo presenta antes de asumir su puesto en el consulado porteño a los efectos de organizar su labor. Va a subyacer ya en este plan la idea de una articulación económica entre las que él estima son las tres fuentes universales de riqueza y de felicidad de los pueblos. El ramo de agricultura, al cual le otorga prioridad en las líneas de este plan, la industria manufacturera local y el comercio tanto interno como externo, cuya promoción debería venir de la mano de todos los medios de comunicación. Entonces, esta secuencia entre agricultura, industria y comercio, al decir del propio Belgrano, va a ser claramente expresiva del ideario fisiócrata. A la par de encargarse de estos informes sobre el conocimiento del interior, que claramente eran significativamente importantes para el manejo metropolitano de la economía virreinal, el secretario del consulado debía asumir toda la labor de correspondencia de la Junta, los oficios, los informes, las representaciones, que se le encargasen debiendo guardar copia de todo y confeccionar las órdenes y las citaciones del prior y los cónsules, en todo lo que no fuera contencioso y propio del tribunal, sino del gobierno del consulado. Ahora bien, no obstante esto, la tarea que mayores complacencias le va a traer a Belgrano va a ser claramente la que le encomendaba el artículo 30 de la Real Cédula de creación del consulado, que era la obligación de escribir cada año una memoria sobre los objetos del consulado, cuya lectura debía abrir las sesiones anualmente. Entonces, cumpliendo con esta medida, con esta Real Cédula, es que Belgrano, al iniciar cada año las sesiones, va a acercar una memoria, que son las llamadas memorias consulares, sobre algún tema de interés económico. Ocasión que va a ser transformada por Belgrano para convertirlo en una verdadera cátedra de economía política. Se especula que fueron 16 las memorias consulares presentadas en el seno del consulado, aunque no se conocen todas, no se conoce el contenido de todas, solamente de algunas de ellas. No obstante, se puede decir que Belgrano allí presenta, por ejemplo, la traducción que él hace de las máximas generales del gobierno económico de un reino agricultor, de François Quesnay, traducción que Belgrano ya la hace estando en Madrid. Allí presenta Belgrano memorias sobre el fomento de la agricultura, la industria, el comercio, la introducción del cultivo del lino y del cáñamo, y de la forma de poder cultivarlo, de cuáles eran las tierras más convenientes para hacerlo, de cómo impulsar a los labradores locales a que se dediquen a este ramo de la agricultura. Belgrano va a exponer allí en sus memorias consulares la importancia del acercamiento entre los hacendados y los comerciantes,
va a exponer sobre la libertad de comercio, sobre la importancia de la instrucción general y sobre la dependencia mutua que existía, según su visión, entre la agricultura y el comercio. Va a exponer sobre la necesidad de entablar un aula de comercio donde se enseñe metódicamente y por maestría la ciencia del comercio en todos sus ramos, sobre la importancia de las fábricas de curtiembres, sobre la importancia de facilitar la navegación de los ríos, sobre la importancia de llevar adelante viajes científicos para levantar planos topográficos, sobre la necesidad para aumentar la población, sobre la necesidad del fomento de la agricultura en los establecimientos de sociedad y de escuelas de su enseñanza, sobre la necesidad del comercio interior y sobre la liberalización del comercio exterior. Es decir, sus memorias consulares nos van a mostrar indudablemente una impronta ilustrada de quienes en el marco de las reformas borbónicas promovían la idea de la felicidad pública a través del conocimiento, la educación y las artes útiles. Pero aunque influido en las escuelas de sus tiempos y en los autores en boga como Filangieri, como Genovesi, Belgrano va a elaborar un pensamiento económico-político que va a buscar adaptarlo a las peculiaridades de la realidad americana, que además él podía contrastarlo con la realidad europea y por la experiencia que había absorbido en sus años fuera del país. La formación de Belgrano va a tener influencias en el pensamiento ilustrado francés, en el pensamiento ilustrado británico, en el pensamiento ilustrado español. Es un hombre que reconoce en su autobiografía la influencia de las ideas liberales, cuando señala que se apoderaron de mí las ideas de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad, y que solo veía tiranos allí donde se violasen unos derechos que Dios y la naturaleza le habían dado a los hombres. Se va a ufanar por difundir el célebre discurso de despedida de Washington al pueblo de Estados Unidos, obra que se introduce en el Río de la Plata en 1805 y que Belgrano también la traduce. Es decir, Belgrano va a proponer en todos sus enunciados las bases de este pensamiento ilustrado en boga, cuando defiende la agricultura como verdadero destino del hombre, y de la cual además dependían todas las otras actividades, incluida el comercio, cuando celebra la decisión de unir a los comerciantes y a los hacendados en el seno del consulado, cuando aboga por el establecimiento de las curtiembres para el fomento del cuero, cuando identifica a los hacendados como actores claves de la economía. En síntesis, en el consulado nos permite ver a un Belgrano en este momento de la historia como un agente leal a la monarquía, pero que buscaba al mismo tiempo la modernización de la misma. En este sentido, creo que se puede decir que Belgrano forma parte de una generación de ilustrados que buscaban reformar la monarquía, junto con Campomanes, con Jovellanos, con Florida Blanca, con Victorián de Villava, con algunos de los cuales había tomado contacto y algunos de los cuales incluso los reconocía como sus maestros en economía y jurisprudencia. Belgrano va a residir en España poco más de 8 años, allí va a estudiar lenguas, inglés, italiano, francés, va a estudiar Derecho y Economía Política, graduándose con honores en Salamanca y Valladolid. Va a frecuentar los salones más importantes, las tertulias, las sociedades económicas, va a tomar contacto con las raíces humanistas del iluminismo, y por eso va a leer con interés y con espíritu crítico a los autores más importantes del siglo XVIII, con un permiso especial que también había obtenido. Va a poder leer a Rousseau, a Montesquieu, a Voltaire, a Turgot, a Adam Smith. Y de allí viene también la impronta de Belgrano de insistir en fundar escuelas. Porque para Belgrano fundar escuelas equivalía a sembrar en las almas, según sus propias palabras. Aún más, estas escuelas debían ser gratuitas para que los más menesterosos pudiesen llevar a sus hijos sin tener que pagar por su instrucción. En estos establecimientos se los debería educar y al mismo tiempo inspirarle el amor y la cultura del trabajo. Esta suerte de catecismo cívico que propone Belgrano, que quería impartir entre sus conciudadanos, estaba ligado estrechamente a un ambicioso programa educacional sobre el cual va a seguir insistiendo una vez cumplida su etapa
de funcionario hispano-colonial. Para Belgrano era indispensable el fomento de la educación técnica, la creación de escuelas de agricultura, de arquitectura, la educación primaria de las mujeres, las escuelas de hilandería, de comercio, de dibujo, de náutica. Este ímpetu educador para Belgrano era imperativo. Él mismo se queja amargamente de cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que haya ciudadanos honrados, si no hay enseñanza y si la ignorancia se sigue reproduciendo de generación en generación. Entonces, todos estos argumentos esgrimidos por Belgrano nos remiten en definitiva a la idea de una suerte de modernización entre el pacto de la corona con sus súbditos, sobre el beneficio mutuo que se podía conseguir mediante la transformación de la monarquía en una de tipo comercial ayornada, al estilo tal vez de otros imperios como el británico o el francés, aunque sin olvidar la matriz católica. Para Belgrano, la Junta de Gobierno del Consulado debía ser el instrumento de canalización de un proyecto que, en asociación entre la monarquía, el consulado y la educación en base al mérito, el esfuerzo y el premio, debían resultar la puesta en práctica de un plan útil para las provincias. Este esfuerzo debía acompañar al rey como protector que buscaba asegurar la felicidad de sus vasallos y que impulse la abundancia y la prosperidad en todas las clases del Estado, y debían hacerse con intervención conjunta de la monarquía y los patriotas del virreinato. Desde 1794, cuando se crea el consulado, hasta 1810, salvo con algunas interrupciones, Manuel Belgrano va a trabajar sin descanso como secretario del consulado, alternando esta actividad además con el periodismo y especialmente en temas políticos, económicos y educativos, como por ejemplo en el telégrafo mercantil, el semanario de Agricultura, Industria y Comercio, el Correo de Comercio. Es decir, que la historia del Consulado de Buenos Aires está íntimamente ligada a la vida de su secretario, que le inocula sus ideas y le imprime dirección desde su origen. E igualmente está ligada a todo el movimiento de ideas y planes de reforma para Sudamérica que existían en ese entonces. Belgrano va a pensar el país en una época que está signada por el cambio del conflicto, ya sea primeramente como paradigma de funcionario público en el régimen hispano-colonial, como precursor ideológico y como protagonista y gestor de la Revolución de Mayo, como destacado conductor militar en las guerras de la independencia. Pero Belgrano representará sobre todas las cosas una verdadera transición, una transición cultural, política y económica que se opera entre el virreinato y la revolución. Cuando él mismo lo dice, me propuse al menos echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos. Semillas belgranianas que nos independizaron, semillas belgranianas que nos ilustraron, semillas belgranianas que aún hoy, en nuestro lacerado y fragmentado y desolado país, tratamos de implantar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, muy bueno, en tiempo y forma. Quiero agradecerles, y ahora estuve anotando las preguntas, inquietudes que se aparecieron en el chat. Antes de eso, también tengo el agrado, digamos, de la gran presencia del presidente del Instituto Nacional Belgraniano, en la cual es el licenciado Manuel Belgrano, chosno nieto del general Belgrano, así que un gran placer tenerlo en esta reunión. Ahora vamos con las preguntas. En primer lugar, por parte de Roberto Rey, que pregunta, ¿habría una realidad, una afinidad política entre el pensamiento de Manuel Belgrano y Moreno? Eso lo puede responder cada disertante con la mayor brevedad posible. Bueno, me adelanto a mis pares. Yo creo que indudablemente tanto Belgrano como Moreno forman parte de una misma generación, donde el constitucionalismo liberal entra en escena en todo el territorio del Río de la Plata. Muy bien, hoy
el doctor López Otiga hablaba sobre la influencia de la Constitución de Cádiz, y creo que el pensamiento belgrano se encuentra también dentro de este marco de lo que algunos historiadores llaman el constitucionalismo hispánico. No obstante, creo que tal vez habían algunos matices, tal vez el pensamiento de Moreno era un poco más radicalizado y que se expresó con toda fuerza en los proyectos que se estudiaron en la Asamblea del año 13, los 3 son proyectos republicanos, y Belgrano creo que en cambio estaba dispuesto a, como bien también lo dijo López Otig, a la posibilidad de una monarquía constitucional atemperada, muy propia del estilo inglés, y creo que esto también se ve en el proyecto de constitución que elabora Belgrano, donde claramente lo que hace es codificar lo que existía en la monarquía inglesa, ¿no? Esta monarquía inglesa que Montesquieu mismo la reconocía como una república disfrazada de monarquía por su funcionamiento. Así que, por supuesto que forman parte de una misma generación que buscan el gobierno limitado, donde no obstante la forma de gobierno puede tener matices. Lo que claramente no tiene matices es el sentimiento de el autogobierno y la defensa de los derechos individuales. Muy bien. ¿Algún otro expositor que quiera dar su punto de vista a la respuesta a esa pregunta? Carlos, ¿querés? Sí, como siempre, no voy a contestar la pregunta, sino que voy a contestar lo que yo quiero, que es una cosa que no tiene nada que ver con la pregunta. El lunes vamos a celebrar el Día del Periodista por la aparición de la Gaceta en el 7 de junio de 1810. Pero quiero aclarar que si bien la Gaceta es la primera publicación post-Revolución de Mayo, ya había una publicación patria, por decirlo de alguna manera, aunque no teníamos patria, pero que transmitía el espíritu patriótico y el espíritu de los intereses de la zona, por parte justamente de Belgrano, que era el director del Correo de Comercio, que estaba publicándose cuando se produce la Revolución de Mayo y que luego él apoya la creación de la Gaceta y hace todo su aporte, y además luego se tiene que retirar al interior. Pero si tenemos que hablar del comienzo del periodismo en la Argentina, también tenemos que hablar justamente, además de todo, de Belgrano con su Correo de Comercio. Gracias. Muy bien, Carlos. ¿Los demás disertantes? Vamos con solamente no comprometer un pensamiento ideológico, que pueden ser variables, sino una unidad de miras, que me parece que es lo más valedero que hay que pensar de los hombres de Mayo. No tanto en ideología, sino en unidad de miras. Porque con matices, con diferencias, al igual que los congresales de Tucumán, propugnaron por un futuro y un país mejor. Más allá de las ideologías, que también estaban completamente en ciernes, ¿no? O sea, no podemos hablar con la mira de las ideologías de hoy, con el diario de hoy de 200 y pico de años atrás. Mi opinión. Muy bien, Roberto. Bueno, voy a seguir con la siguiente pregunta, que bueno, tiene más bien con una persona que tenía mucha relación con Belgrano, que fue Juan Bautista Tupac Amaru, que él pregunta si era mestizo, cruza con inca y español. Esa es la pregunta de Guillermo Andreaus. Habría que mirar los apuntes. La verdad que no te podría contestar así directamente. No sería serio. Porque creo que ninguno estamos... Lo podemos encontrar en internet, esa pregunta también. Muy bien, los demás, Fabián, Carlos. Lo que sí que la candidatura fue muy criticada por diversas cuestiones personales que tenía Tupac Amaru. Muy bien, Carlos, Fabián. Vamos con la siguiente.
Bueno, esa vi que en el chat Roberto la contestó, pero bueno, me gustaría también saber el punto de vista de Fabián y de Carlos y de Ricardo, que es ¿por qué los restos de San Martín y Belgrano descansan de manera diferenciada? San Martín con guardias con granaderos en la Catedral de Buenos Aires y Belgrano fuera de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en el convento de Santo Domingo. Eso es preguntas de Luis Mestres. De igual manera, Roberto, si también querés dar la oral a la respuesta, perfecto. Sí, por si algunos no la leyeron, en mi humilde opinión se ha hecho en la Catedral de Buenos Aires para los restos de San Martín en 1880 un fastuoso mausoleo que no luce, pues es un lugar cerrado, no está permanentemente el acceso al público, y que bueno, si uno no puede verlo en todo su esplendor o en su grandeza por una cuestión física. En cuanto que 20 y pico de años después, en el mausoleo de Belgrano, en un espacio abierto, en el patio de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, Basílica, mejor dicho, convento de Santo Domingo, puede apreciarse un poco mejor en altura y en envergadura, obviamente. Creo que se aprendió algo en ese sentido, ¿no? Y quiero aclarar, porque he estudiado muchísimo el tema de la repatriación del general San Martín, estaba primero habilitado un solar en la Recoleta para ello, y después se habló mucho tiempo de un panteón de héroes nacionales que nunca se concretó. Pero, porque realmente, bueno, supongo que se ha aprendido algo al respecto del lucimiento de un monumento fúnebre como son estos mausoleos. Muy bien. Carlos, Fabián, ¿tienen alguna? Carlos, adelante. Sí, no, yo lo único que quiero decir es que Belgrano es un vecino de ahí de la parroquia. Es decir, que está muy bien que esté enterrado allí, en primer lugar. Y en segundo lugar, que San Martín en su testamento dice que mi corazón descanse en Buenos Aires. Por eso es todos los intentos, ¿viste? Esa manipulación necrológica que hay de llevar los restos a distintos lugares. Se ha tratado muchas veces de llevar los restos de San Martín a Yapeyú, y se encuentran nada más ni nada menos que con la última voluntad de San Martín, que dice San Martín claramente que mi corazón descansa en Buenos Aires. Gracias. Muy bien, Carlos. Bueno, Fabián no. Seguimos con la siguiente. Bueno, dice Guillermo Andreau de vuelta, habla más bien, abarca sobre una inquietud sobre el Belgrano economista. ¿Qué se tiene al respecto sobre eso? Digamos, más bien sobre como que nos habló tanto un Belgrano economista. Bueno, creo que algo dijimos cuando nombramos que Belgrano, bueno, no solamente había leído a Adam Smith, había traducido a Quesnay. Creo que el pensamiento aclaro en primer lugar que no soy economista, soy abogado, no obstante, creo que el pensamiento económico de Belgrano se encuentra claramente dentro de lo que es el liberalismo español, digamos, que es un liberalismo económico, pero matizado con sí algunas notas que vienen de la propia tradición hispánica. Recordemos la economía española, una de sus características era el rígido reglamentarismo, con lo cual me parece que Belgrano se encuentra, ¿no?, dentro de este liberalismo económico moderado, que busca impulsar claramente dentro del proyecto ilustrado, busca impulsar la exportación, busca impulsar el libre comercio. No obstante, esto cree sí que tienen que haber alguna serie de restricciones. Pero estas restricciones también juegan dentro de lo que es el pensamiento del propio liberalismo español, que claramente estaba matizado también por la antropología católica. Perfecto, Fabián, muy bueno. Carlos, veo que prendiste el micrófono. Ah, sí, no, si querés te digo algo. Te digo que se dice que la famosa representación de los hacendados también viene de la pluma de Belgrano, y que no la puede presentar Belgrano porque es un funcionario. Y justamente la representación de los hacendados
y lo que inspira la representación de los hacendados, que es la autorización del comercio de extranjeros en el Río de la Plata, tenía que pasar por el consulado, pero que en la representación de los hacendados, que formalmente está presentada por Mariano Moreno, se dice que también tiene participación la pluma de Manuel Belgrano. Genial, genial, Carlos. Bueno, una de las últimas preguntas que estoy encontrando, que dice, bueno, hay una gran frase que dijo Belgrano, esta pregunta es de Martín. Estaría bueno que todos los pudiéramos seguir. Dice, yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajaban para remediar sus desgracias en Buenos Aires. Mi pregunta, ¿a quién en realidad se refería o a quién iba dirigida dicha frase? Carlos, parece que prendiste de vuelta el... Repetila, por favor. Sí, repito. Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajaran para remediar sus desgracias en Buenos Aires. La verdad, no la tengo como frase emblemática. No sé vos, Manuel, si la tenés, presidente del instituto. Me suena, pero... No está textual. Bueno, primero, buenas noches. No está textual. Sí dice, ya en su lecho de muerte, despidiéndose, que se despedía de su patria querida y que esperaba que los buenos ciudadanos remedien sus males. Lo dice en Buenos Aires, pero no lo escribe diciéndole que se reparen los males en Buenos Aires, sino es una frase general por los males que estaba pasando en ese entonces la patria. Sabemos bien que Belgrano muere un 20 de junio de 1820 cuando estaba justamente una gran guerra civil, o sea que esos eran los males que quería que se remedien, sin dudas. Esta tierra querida que dejo, es el testimonio que da Manuel Antonio de Castro. Así es. Gracias, Manuel, siempre al rescate. He dejado en el chat un link que se puede descargar lo que son las fuentes documentales para la historia de Manuel Belgrano, que son sus autobiografías y testimonios de la gente que lo conoció, incluso Manuel Antonio Castro, presente en su lecho de muerte y quien también dijo algunas palabras en sus funerales que se hicieron recién un año después por estos sucesos que ocurrían en la ciudad de Buenos Aires, donde el día que fallece el general es el día que se llama para la historia el Día de los Tres Gobernadores, ¿no? Porque 3 personas se arrogaban la autoridad de Buenos Aires. Y su muerte pasó sin pena ni gloria, podríamos decir, y se hizo un funeral figurado un año después, con todos los honores. Genial, Roberto. Siempre es bueno tener esas referencias. Justo vi que estaba en el chat el link, así que si quieren aprovecharlo, muy bien eso. Bueno, ahora para ir finalizando, quiero que cada uno de los expositores, lamentablemente Ricardo se le cayó el wifi, así que si cada uno de los expositores puede dar una conclusión final, breve, y ya cerramos este gran homenaje. Bueno, hacemos el orden de, si no está Ricardo, que era el primero. Bueno, realmente felicitar a la Fundación Club de la Libertad por la iniciativa de conmemorar no solamente en el Bicentenario, en los años redondos, sino en todos los años tenemos que, creo que recordar la figura de este padre fundador, que fue Belgrano, que es un hombre que tiene muchísimas aristas, ¿no? Porque hablábamos recién de algún aspecto legal, de constitucionalista, hombre militar, periodista, ecologista. Yo lo resumo en unos términos que son palabras que dijo Sarmiento alguna vez, que era un hombre que superó a su época. Hoy leemos frases que publicó, o artículos que publicó en el Correo de Comercio, donde nos encontramos con un pensamiento tan vigente en defensa de la industria nacional, en defensa de la ecología, donde él tiene una frase que a mí me gusta repetir cada vez que puedo, ¿no? Que dice que se talaban los árboles solamente para probar el filo del hacha, que estamos hablando en 1808, 1809.
realmente ya veía que el comercio y la explotación de la chinchilla, de la vicuña para extraer sus pieles, no era algo pensado, que sino solamente al poco tiempo las generaciones futuras iban a sufrir la falta de determinados elementos. Un hombre, repito, que se adelantó a su época y que hoy extrañamos que realmente ese ejemplo no haya sido tomado por muchos de los que sucedieron a Belgrano. Por eso a veces esa faceta de político, economista, queda relegada a que solamente fue un militar improvisado cuando estudiamos solamente parte de la figura de Manuel Belgrano o se difunde su accionar. Por eso creo que rescatar todas estas facetas es una tarea que tenemos desde los institutos, desde las personas que somos y nos decimos y honramos el legado belgraniano, que veo a muchísimas personas que pertenecen a instituciones intermedias belgranianas en el chat de todo el país, y que realmente invitar también a aquellos que quieran aportar su granito de arena a integrar estas asociaciones culturales belgranianas o institutos, o fundarlos si en su localidad no la hay. Realmente creo que Belgrano es uno de los próceres que menos discusión tiene respecto de hablar de su honestidad, y sino de su claridad de ideas y de su coherencia, ¿no? Realmente es uno de estos ejemplos que hay que seguir por el lado que queramos abordarlo. Y realmente un personaje para querer, admirar y amar también, ¿no? Como nos sucede a los que lo conocemos un poquito más, porque es un hombre muy transparente en sus escritos, y eso también vale muchísimo. Gracias, Juan José. Y gracias a Fabián por sus exposiciones, porque siempre tener otras miradas es más que bueno. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Carlos. Bueno, ¿qué podemos decir después de todo lo que se ha dicho? Si hablamos de educación, hablamos de Belgrano. Si hablamos del Día del Periodista, tenemos que hablar de Belgrano. Si hablamos de la promoción del medio ambiente, que el Día del Medio Ambiente, hablamos de Belgrano. Si hablamos de las vacunas, hablamos de Belgrano. Belgrano ya hubiera vacunado a todo el país. No quiero desviarme el tema, pero Belgrano ya hubiera vacunado a todo el país. A ver si se entiende. Y repito lo que dijo el doctor Galeán hace un año. Manuel Belgrano, dignidad, honra y respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Vamos con Fabián para que termine. Bueno, la verdad, siguiendo el razonamiento tanto de Roberto como Carlos, creo que es rememorar al Belgrano polifacético, como muchos del siglo XIX, pero además creo que agranda su figura también su honorabilidad. Creo que hoy más que nunca creo que es necesario rescatar al Belgrano paradigma de funcionario público, al Belgrano primer constitucionalista, al Belgrano al Belgrano protagonista de la vida pública. Creo que en momentos donde posiblemente más nos duele de Argentina, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿no?, a cada ciudadano qué hubiese pensado Belgrano o cómo hubiese actuado Belgrano estando en el mismo lugar. Creo que eso nos ayudaría un poco también a repensar, sin caer, por supuesto, en ningún tipo de anacronismo histórico, pero sí pensarlo como arquetipo de honorabilidad y que nos guía en nuestro conducir ciudadano. Muchas gracias, Fabián. La verdad que quiero agradecer a los oradores. La verdad que es muy enriquecedora la charla. A mí personalmente también me sirve mucho. Así que bueno, la verdad, muy agradecido también. Se largó la lluvia, disculpen. También agradecerle por el licenciado del instituto, Manuel Belgrano, que se encuentra aquí. La verdad es un honor, lo vuelvo a repetir. Bueno, ahora como hemos concluido, voy a dar un recordatorio, digamos que en la otra edición del ciclo de homenajes
quisiera dejarle la invitación para la próxima edición, donde se homenajearía a Adam Smith el sábado 12 de junio por esta misma plataforma al mismo horario, las 18. Quiero agradecer también a todos los participantes que se quedaron aquí escuchando este gran homenaje. Buenas noches y que estén todos bien. Hasta luego.